En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación y lo que haremos será empezar a trabajar ya con colecciones en Java. A lo largo de la unidad habíamos visto tanto las estructuras de datos como los iteradores y comparadores. Entonces, a partir de ahora veremos las distintas implementaciones que nos ofrece Java a la hora de trabajar con colecciones. Algunas de ellas utilizarán listas enlazadas, otras árboles, otras tablas hash. Sin embargo, no nos debemos preocupar de esas implementaciones, ya que Java nos ofrece una serie de clases las cuales ya utilizan estas estructuras y están implementadas y correctamente testeadas para que tengan un funcionamiento óptimo. Y al conjunto de todas estas clases e interfaces que nos proporciona Java para trabajar con colecciones se le denomina Java Collections Framework. Entonces, a partir de ahora vamos a ir viendo algunas de las clases más útiles de este framework para que seáis capaces de saber qué interfaz o qué clase es la más apropiada dependiendo del tipo de aplicación que estéis desarrollando. Entonces, antes de continuar, os recomiendo que si no sabéis de lo que estoy hablando cuando he dicho lo de lista, tabla hash o árbol, revisad el primer vídeo de esta unidad, ya que allí se explican en detalle las estructuras de datos utilizadas en computación. Y es muy importante entender estas estructuras para que seáis capaces de decidir qué clases utilizar, ya que cada una de estas estructuras tiene unas ventajas y unos inconvenientes a la hora de realizar determinadas operaciones sobre una colección de elementos. Y bien, tal y como acabo de decir, las colecciones en Java se agrupan utilizando el Java Collections Framework, que son un conjunto de clases e interfaces que nos van a facilitar trabajar con colecciones de objetos. De hecho, a lo largo del curso ya hemos estado trabajando mucho con una de estas clases, que es el ArrayList. Este ArrayList nos proporciona una forma de almacenar elementos en una colección de forma dinámica. Sin embargo, ahora veremos que hay otro tipo de clases, otro tipo de interfaces que nos van a permitir almacenar también colecciones de objetos y que tendrán un mejor rendimiento según qué operaciones vayamos a realizar con esas colecciones. Entonces, a partir de aquí, lo bueno de este framework es que nosotros nos vamos a olvidar de esa estructura de datos interna que se utiliza para implementar esa clase. Simplemente Java nos ofrecerá una serie de métodos que nosotros utilizaremos para manipular esa colección. Entonces, esos métodos ya están desarrollados en base a una estructura de datos y nosotros como desarrolladores simplemente nos vamos a preocupar de invocar a esos métodos. Por lo tanto, no tendremos que implementar desde cero estas estructuras. Simplemente nos centraremos en la lógica de nuestra propia aplicación. Entonces, realmente lo único que debemos hacer es decidir cuál es la mejor clase o la mejor interfaz según el tipo de aplicación que estemos desarrollando. Y bien dicho esto, pasemos a ver la estructura principal que tiene este Java Collection Frameworks. De forma general tenemos dos interfaces principales, que son la interfaz Collection y la interfaz Map. Realmente la raíz de esta jerarquía de colecciones sería la interfaz Collection, ya que Map no es una subinterfaz de Collection, pero sí que es una parte fundamental de este framework porque representa las colecciones de una forma alternativa, a través de pares clave-valor, donde cada clave está asociada a un valor. Entonces las claves serán únicas, pero los valores podrán duplicarse. Y esta interfaz map tiene distintas implementaciones, entre ellas pues las más utilizadas son el hashmap, el threemap y el linked hashmap. De todos modos, vamos a dedicar vídeos en exclusiva a cada una de estas interfaces. Sé que ahora, haciendo este resumen, puede que os mareéis con tantas clases, pero bueno, ya veréis que poco a poco iremos viendo cada una de ellas y aprenderéis qué clase será la más adecuada en cada ocasión. Mientras que luego, la otra interfaz principal, que es Collection, se subdivide en varias interfaces, que son la interfaz List, la interfaz Set y la interfaz Queue, que se representa con la estructura de datos cola. Y respecto a List y Set, son muy similares. La diferencia es que List nos permite tener elementos duplicados, mientras que Set representa una colección de elementos únicos, es decir, no podemos tener duplicados. La interfaz Set se implementa a través de distintas clases, como pueden ser HashSet y TreeSet,
mientras que la interfaz list la implementan otras clases como la ya conocida ArrayList y otras como pueden ser el LinkedList. Y bien, para que entendáis todo esto de forma gráfica y que se pueda entender un poco mejor esta estructura, vayamos a la siguiente diapositiva donde tenemos un diagrama con las principales clases e interfaces de este framework. A la izquierda tenemos la interfaz collection, de la cual heredan tres subinterfaces, que son el set, el list y la cola, mientras que en la parte de la derecha tenemos la interfaz principal map, sobre la cual heredan otras interfaces y hay clases que la implementan. Aquí en este diagrama, si encontramos una flecha discontinua, significa que es una clase que está implementando la interfaz, mientras que si la flecha es continua, representa una relación de herencia sobre las clases o las interfaces. Entonces pasemos a ver en detalle la interfaz collection. Como podéis ver aquí, al tener flechas continuas, tiene tres interfaces principales que heredan de collection. La primera de ellas es el set, que como habíamos dicho es una colección la cual no permite elementos duplicados, y a partir de esa interfaz, si os fijáis, tenemos otras interfaces que heredan de set, como son Sorted Set y Navigable Set. Mientras que a la izquierda tenemos la clase HashSet que implementa la interfaz set. Y luego tendríamos otra clase, LinkedHashSet, que está heredando de la clase HashSet, por lo tanto heredará todos los métodos que tiene HashSet. Aquí se debe tener en cuenta que las clases que tenemos en verde, todas ellas obligatoriamente deberán implementar todos los métodos de las interfaces que tengan por arriba. Es decir, ThreeSet deberá implementar todos los métodos de la interfaz Navigable Set, Sorted Set, Set y Collection, mientras que ArrayList debería implementar todos los métodos de la interfaz List y de la interfaz Collection. Entonces, aunque realmente implementan esa misma interfaz, cada una de ellas utiliza una estructura de datos distinta para almacenar los datos. Esto lo que provoca es que unas clases sean mejores que otras a la hora de realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, tenemos en primer lugar HashSet, que lo que hace es implementar el set utilizando una tabla hash para almacenar los datos. Entonces, estos datos no estarán ordenados, pero nos va a permitir un muy buen rendimiento para las operaciones básicas. Luego tendríamos el LinkedHashSet, que realmente es una extensión, ya que hereda de HashSet, y lo que hace es mantener el orden de inserción de los elementos utilizando una estructura auxiliar de lista enlazada, uniéndola con la tabla hash. Entonces el rendimiento en este caso es ligeramente inferior al de HashSet, ya que tenemos una sobrecarga adicional para mantener ese orden de inserción. Y luego por la otra rama tendríamos la clase ThreeSet, que se basa en la estructura de datos de árbol. Entonces utiliza un árbol binario de búsqueda balanceado para mantener los elementos ordenados, ya sea a través de un compareTo o a través de un comparator. Sin embargo, en este caso, el rendimiento es logarítmico, ya que dependerá de la altura del árbol. Y aquí de nuevo no nos debemos preocupar por la implementación de esta estructura. No debemos preocuparnos de si el árbol va a estar balanceado o no. Será la propia clase la que se encargará de ello. Y nosotros como desarrolladores lo único que haremos será utilizar esos métodos. Entonces nos olvidamos de toda esa lógica para trabajar de forma eficiente con la estructura de datos en árbol. Y luego además, pues cada uno de ellos tiene unas características concretas. Por ejemplo, el HashSet permite valores nulos, pero el ThreeSet no. Entonces esto podrá influir a la hora de utilizar una clase u otra cuando queramos trabajar con una colección de elementos no repetidos. Y luego tendríamos por otra parte la interfaz list, la cual es implementada a su vez por otras clases como son el ArrayList, el Vector o el LinkedList. En este caso, las posiciones están indexadas y esto nos permite acceder y modificar elementos en cualquier posición de esa lista. El ArrayList es una lista simple, mientras que el LinkedList es una lista doblemente enlazada. Entonces se podrá recorrer en ambas direcciones. Sin embargo, tiene lógica adicional, ya que cada elemento de la colección debe tener un enlace al elemento siguiente y al elemento anterior. Entonces, de nuevo, dependiendo del tipo de aplicación, nos puede interesar más una implementación o la otra. Además, LinkedList implementa otras interfaces, como son la Quiwi de la cola y la Dequik, que es una extensión de la cola, pero en este caso permite insertar y eliminar elementos en ambos extremos de la cola. Y luego tendríamos una implementación adicional que es la cola de prioridad, que amplía todavía más esta cola para que los elementos tengan una prioridad a la hora de ser eliminados de esa cola. Pero bueno, tampoco voy a entrar mucho más en detalle en esto, ya que lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de distintos vídeos. Simplemente lo que pretendo es que tengáis una idea global de lo que sería esta interfaz collection
Y que sepáis pues, que tenéis distintos tipos de clases que nos van a permitir trabajar con colecciones y que según la prioridad que le demos a ciertas operaciones, pues lo mejor será elegir un tipo de colección u otro. Bien, y finalmente en la parte de la derecha tendríamos la interfaz map. Esta interfaz realmente no hereda de la interfaz collection, ya que realmente un objeto de tipo map está asociado a dos elementos, la clave y el valor, representados aquí por la K de key y la V de value. Entonces, a partir de aquí, en la implementación de esta interfaz, podemos indicar un tipo de dato tanto a la clave como al valor. Por ejemplo, la K, el key podía ser una string y el valor podía ser una instancia de la clase persona. O por ejemplo, el key podía ser un entero y el valor una string. Entonces, al final aquí se hace una asociación entre claves y entre valores. Y aquí la importancia radica en que lo que es la clave, el key, debe ser único, mientras que el valor puede estar duplicado. Entonces, podemos tener distintas claves con el mismo valor, pero nunca podremos tener la misma clave con distintos valores. Entonces, a partir de esta interfaz también surgen una serie de implementaciones. La clase hashTable también utiliza una tabla hash para almacenar los pares clave-valor, pero en este caso es sincronizada, lo que significa que las operaciones son seguras en entornos de multihilo. Esto se debe a que las operaciones de modificación están protegidas por bloqueos y solo un hilo puede modificar esa tabla a la vez. Sin embargo, pues esta sincronización genera una sobrecarga adicional y afecta al rendimiento. Entonces, por ello, si no es necesario trabajar en entornos multihilo o con distintos procesos, siempre es más recomendable utilizar el hashmap, que utiliza una tabla hash para almacenar los pares clave-valor. Aquí no se garantiza el orden específico de los elementos, sin embargo, ofrece un rendimiento constante en ejecución para las operaciones básicas. Y en este caso, hashmap permite claves y valores nulos. Luego tendríamos el linked hashmap, que de nuevo es una extensión de hashmap, al igual que sucedía con el hashset y el linked hashset, y lo que hace es mantener el orden de inserción de los pares clave-valor. Entonces, para ello, de nuevo, utiliza una estructura de datos de lista enlazada junto con la tabla hash para que se mantenga ese orden de inserción. Entonces, de nuevo, el rendimiento es ligeramente inferior por la sobrecarga que tenemos al mantener ese orden de inserción con la lista enlazada. Y luego, por otra parte, tendríamos el 3map, que es una implementación del map, pero basada en un árbol binario de búsqueda balanceado, que es similar también al 3set. Esta estructura mantiene esos pares clave-valor en un orden en base al compare-to o al comparator. Entonces, de nuevo, al estar basado en un árbol, el rendimiento dependerá de la altura del árbol, que al estar balanceado, el rendimiento será logarítmico. Y al igual que en el 3set, en el 3map tampoco se permiten claves nulas. Y ya para terminar, como a partir de ahora vamos a trabajar con la interfaz collection, vamos a ver cuáles son los métodos principales que tiene esta interfaz, ya que estos métodos, los que posee la interfaz collection, los van a tener todas las clases que tenemos por debajo, ya que tanto las subinterfaces como las clases obligatoriamente deberán implementar los métodos de la interfaz collection. Entonces, para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos los métodos de esta interfaz. En primer lugar, tenemos el add, el cual recibe una instancia de un objeto de esa colección y nos devolverá un true si el elemento se ha llegado a agregar, es decir, si se agrega correctamente. De lo contrario, el método me devolverá un false. Por ejemplo, cuando estemos intentando almacenar un duplicado en una colección que no lo permite. Luego tendríamos el método remove, que recibe también una instancia de un objeto, el cual eliminará esa instancia y si existe y se borra, nos devolverá un true. De lo contrario, nos devolverá un false. Luego el método clear, que elimina todos los elementos de la colección. El contains, que verifica si la colección contiene una instancia del objeto que le pasamos como parámetro. En ese caso nos devolverá un true, de lo contrario un false. Luego el método isEmpty nos devolverá un true si la colección está vacía o false en caso contrario. Luego el método size nos devolverá la cantidad de elementos de esa colección. Luego tenemos también el toArray, que nos devolverá un array con todos los elementos de esa colección en el orden que nos los devolvería el iterador. Y finalmente tenemos los métodos iterator, equals y hashCode, que todos estos os deben ya sonar bastante, ya que hemos dedicado vídeos en exclusiva a cada uno de estos métodos. El iterator nos devuelve un iterador de esa colección, y esto es así porque
La interfaz collection, a su vez, si recordáis, implementaba la interfaz iterable. Por lo tanto, cualquier clase que herede o implemente collection deberá obligatoriamente tener el método iterator, que es un objeto que nos permitía recorrer esa colección. Y luego tenemos el equal y el hashcode, métodos muy importantes a la hora de comprobar si dos objetos son iguales. Y aquí de nuevo insisto en lo que he dicho antes. Si no sabéis qué es esto del equals y el hashcode, es muy importante que veáis el vídeo donde se explicó esto con detalle, ya que esto es esencial a la hora de trabajar con colecciones, y más aún con colecciones que no admiten duplicados. Entonces dependerá completamente de la implementación de estos métodos el funcionamiento óptimo de estas colecciones que no admitan duplicados, ya que si no implementamos bien estos métodos, aunque la colección esté diseñada para que no tenga duplicados, podremos incluso encontrarnos con objetos duplicados. Y bien, nada, con esto terminamos ya con el vídeo.